Buen día, soy Fernando Brizuela. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos al maestro Víctor Cervantes aquí en el estudio. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Fer, por la invitación a tu podcast. La verdad es que me di a la tarea de ver algunos de tus episodios, gente muy interesante, con además conocimientos y perspectivas que la verdad a uno que ya está en el medio, a veces sí nos llega a cambiar un poquito la perspectiva que tenemos, ¿no? Sí. Bienvenido, Víctor. Gracias. Me gustaría que me platicaras un poquito quién eres tú, Víctor, en la parte personal, tu trayectoria, qué has hecho, pero ahorita vamos hablando de la persona. Muy bien. Bueno, yo soy de formación ingeniero eléctrico. Desde muy pequeño me apasionaba la tecnología. Soy un aficionado a la informática, a la ciencia ficción. Me gusta mucho leer a los autores clásicos de ciencia ficción, Asimov, por ejemplo, Julio Verne, Arthur C. Clarke. Me gusta muchísimo la filosofía. En su momento, cuando era un adolescente, cuando nos toca tomar una decisión que creo que es muy trascendental para nuestra vida, que es qué vamos a estudiar, no tenemos la madurez a veces para afrontarla, pues no sabía qué estudiar. La verdad es que todo me gustaba. Al final me decidí por estudiar una ingeniería, pero eso no deja de lado que me he dedicado muchos años de mi vida a estudiar filosofía, que es mi segunda pasión. Y bueno, dentro de mi formación también he estado bastante metido, además con mi trabajo, en temas de cambio climático, sustentabilidad. Llevo, ya platicaremos más adelante, ¿no? 7 años en el gobierno viendo estos temas. Y pues bueno, esto es lo que hasta ahora te puedo comentar de mi formación personal. Sí. Como vi en tu currículum, has participado mucho en el tema de gobierno, ¿sí? Con diferentes puestos que has tenido en diferentes secretarías. Y también tienes una agencia o un despacho, vamos llamándolo así, o haces consultorías a diferentes proyectos. Ahorita platícame un poquito todo lo que tu carrera que has hecho, que veo que es bastante amplia en el tema de gobierno o en el tema de las secretarías que has podido participar. Sí, bueno, cuando termino de estudiar, empiezo a trabajar en diferentes lugares. La verdad es que nunca he sido una persona que sea de quedarse con una sola área. Siempre he sido bastante, pues, de alguna manera curioso en explorar otras áreas, sobre todo de mi carrera. Entonces, empecé desde hacer instalaciones eléctricas hasta instalar calderas. Después estudié una maestría en sistemas de potencia y me di cuenta que había un área de oportunidad muy interesante dentro de toda esta jerga de la ingeniería eléctrica y tiene que ver con la cuestión de la regulación. Estábamos ya experimentando la transición de la reforma energética del 2013. Como tú sabes, esa reforma fue, además de forma, fue de fondo, a diferencia de la reforma que se hizo el año pasado, y trajo consigo muchas cosas nuevas, ¿no? El mercado mayorista, le dio facultades nuevas al SENACE, revitalizó lo que era en su momento la Comisión Reguladora de Energía, y todos estos cambios comenzaron a generar una cantidad de regulaciones secundarias, de acuerdos, disposiciones administrativas bastante amplio. Había pocos ingenieros que tuvieran esa formación. Había muchos técnicos muy buenos, y lo sigue habiendo, que te podían instalar una central eléctrica, te podían echar a andar una turbina, te podían echar a andar cualquier tipo de infraestructura. Pero la parte legal, todo el proceso legal que implica hacer una conexión, una interconexión, era algo todavía incipiente en la gran mayoría de los profesionistas. Entonces, de manera natural, mi servicio profesional se fue enfocando a esa parte, a la parte regulatoria. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y ya más adelante, cuando comencé a laborar en el gobierno, una de mis funciones principales es dar asesoría a la gente que viene conmigo, ¿no? Oye, quiero poner esto, ¿es legal? Oye, quiero hacer esto. Y gente muy brillante llega conmigo con ideas muy buenas, pero que en la práctica, o al menos en la parte legal, no son factibles, ¿sí? Entonces, el entender el marco regulatorio, sus cambios, sus principios, nos ayuda a poder, de manera más eficiente, canalizar los esfuerzos que hacemos. Entonces, desde el gobierno lo que hago es hacer una asesoría en función a decir, bueno, como gobierno, ¿qué puedes hacer? ¿En qué proyectos puedes incidir? ¿Cómo puedes tú darle apoyo al sector privado? ¿Y qué proyectos vale la pena empujar y benefician a los diferentes indicadores que tiene el Estado en materia de descarbonización, de energías renovables, etcétera, ¿no? Entonces, en el gobierno ya llevo básicamente 7 años trabajando. He estado en diferentes áreas, tanto operativas como directivas, dentro de lo que es la Agencia de Energía. La Agencia de Energía se crea en 2016. Sergio Medina fue director hace varios años.
Durante el sexenio pasado tuvimos una particularidad. Hubo un estancamiento regulatorio, es decir, no se le dio continuidad a la publicación de regulaciones secundarias que venía desde la reforma de Peña Nieto, y también hubo un estancamiento en materia de emisión de permisos. O sea, por la pandemia, por diferentes razones, no se fueron desahogando las solicitudes que iban ahí llegando, y eso generó un estancamiento en materia de inversión pública y también de inversión privada. Entonces, sí se dejó un poco de lado la cuestión de la promoción estatal al sector energético. Yo estuve a cargo de la agencia prácticamente la mitad de la pasada administración, era el responsable de la política pública en materia energética del Estado. Y este nuevo sexenio, que además, pues bueno, tú sabes que la energía es fundamental para las actividades productivas, pues se exigió que se escalara a grado de secretaría, lo que en su momento era la Agencia de Energía. La Agencia de Energía se conserva, pero se le van a dar otras funciones que tienen más que ver con la operación de proyectos que con la política pública y con la parte de la planeación del desarrollo energético del Estado. Y yo me incorporo a lo que es la nueva secretaría, que encabeza el secretario Manuel Herrera. Sí, muy interesante todo esto que mencionas, y sobre todo me ha tocado estar con muchos empresarios que de alguna manera sufrieron mucho el sexenio pasado, donde traían ya inversiones de hace 10 años a lo mejor. Tú sabes que hacer una inversión, por dar un ejemplo, un parque solar. Oye, soy un empresario que quiere invertir en un parque solar para generar energía y poderla poner en el mercado y todo lo demás. Y haces todas las inversiones, la construcción, los permisos, todo lo demás. Y como bien dices, entra el sexenio pasado y de repente se estanca todo eso. Y mi inversión pues, se queda congelada de alguna manera, ¿no? Y conozco varios que les pegó y que la pasaron muy mal con todo esto. Sí, si te contara la cantidad de historias de horror que me tocó presenciar, ¿no? El sexenio pasado, inversiones multimillonarias que estaban ahí estancadas durante años, proyectos que incluso ya tenían un contrato por ser ganadores de subasta y que por motivos técnicos estuvieron ahí durante años batallando para lograr la operación comercial. La cuestión regulatoria, como te decía al principio, es un tema que, además de ser muy cambiante, una parte lo ven los abogados, porque hay despachos de abogados especializados en el tema energético, y otra parte lo vemos ingenieros. Pero al ser una parte técnica y legal, un abogado difícilmente la domina. Conozco unos muy buenos, pero es más fácil que un ingeniero brinque a entender un poquito el lenguaje jurídico que un abogado tenga cabalidad en su entendimiento técnico, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a hacer mancuerna con la parte legal, porque muchos de los proyectos que quedaron ahí atorados o que no se les daba continuidad ni se respetaban los acuerdos firmados, pues a judicializarse. Y ahí fue como la Suprema Corte empezó a destrabar un poquito los proyectos, ¿no? Pero sí, fue un sexenio complicado. Fue un sexenio además que, además de una pandemia que lamentablemente pues, frenó mucho la economía, no hubo una claridad en materia de cuál iba a ser la directriz energética que el gobierno federal iba a seguir. Fue hasta en septiembre que se propone las reformas constitucionales que se aprobaron y que este año dieron pie a la publicación de la ley del sector eléctrico, que es la que abroga la ley de la industria eléctrica, que ya tenemos más claridad, pero aún así seguimos al día de hoy, por ejemplo, no hay manuales, no hay regulación secundaria, entonces se están basando en los manuales que ya existían. Claro. Falta todavía mucha regulación secundaria y eso genera incertidumbre. Se habla de permisos express, se habla de un montón de categorías nuevas, pero lamentablemente están todavía en papel. Quedaron que el 21 de abril iban a subir, por ejemplo, la plataforma informática para poder ahí presentar las solicitudes de permisos. No se ha publicado. Esperemos que sea pronto, pero hay muchas cuestiones que no se van a dar de un día para otro. Van a tomar al menos un par de años para que haya un poquito más de claridad de los procesos, de los tiempos y de las características técnicas que debe llevar cada proyecto. Sí, fíjate que qué interesante que haya gente como tú, Víctor, porque al final de cuentas, todo el tema del nearshoring, por ejemplo, que se viene, ¿qué necesita? Y es muy básico. ¿Qué necesitan las industrias? ¿Qué necesitan para producir? Necesitan energía eléctrica. Sí. Sí, o sea, claro, necesitan un terreno, infraestructura, todo lo demás. Pero si no hay energía eléctrica, no van a funcionar. Entonces, en otro podcast yo ya estaba platicando de repente de las capacidades que tenemos de energía eléctrica. Sí, la parte de la generación, en estos momentos, más o menos el país está bien. El problema es que lo tenemos la generación en otros lados, como en Oaxaca o como en Sonora, y la necesitamos en el centro de la República, en donde entonces brinco a que nuestro problema es la distribución, lo que es la transmisión, la transmisión. Y es donde tenemos que enfocarnos más. ¿Pero qué pasa en los siguientes años? Bueno, pues la generación necesitamos seguirle escalando, porque al final de cuentas, ese nearshoring que se quiere venir
a producir en México, en donde vamos a necesitar darles energía para todas las plantas que se van a necesitar. En caso que no lo demos, van a buscar otro territorio o van a buscar irse a otro lado, ¿no? Sí, ya lo he vivido. También es un tema de que, bueno, llegan industrias chinas, por ejemplo, que es la que más se ha interesado en Jalisco, para ser muy específico, y traen requerimientos de energía que no son realistas. De pronto nos piden 70, 80 megawatts y los quieren para 6 meses. Ahí tenemos que hacer el ejercicio de platicar con sus ingenieros, porque a veces resulta que requieren mucho menos, ¿no? Pero ellos van muy holgados con sus requerimientos, y también hacerlos conscientes de que es un proceso que toma al menos un par de años. Claro. Por la construcción de infraestructura, por todo el tema de la tramitología. Y algo que dices que es muy cierto es el tema de la electrificación. Afortunadamente, el crecimiento de la demanda eléctrica en los últimos 15 años ha sido mucho mayor al crecimiento de la demanda de hidrocarburos. Estamos hablando que del 2010 a la fecha, el crecimiento promedio anual de la demanda eléctrica es del 2.7%, contra el 1.4% del crecimiento de hidrocarburos. Sin embargo, de nada nos sirve si el incremento de la generación limpia no empata con el incremento real de la generación, de la demanda eléctrica. Quiere decir que una parte de esa demanda nueva eléctrica que hay cada año se cubre con energías fósiles. Y particularmente en México, como bien comentas, tenemos una capacidad instalada que se puede ver grande, arriba de 80 gigawatts, pegándole a los 90, si mal no recuerdo. Sin embargo, coexisten dos modelos. Hay un modelo de mercado que se establece en 2013, y hay un modelo que es el modelo legado que CFE ya tenía, ¿no? Que es previo a esa reforma. Luego llega otra reforma este año, donde va a haber 3 modelos: el que había antes, el modelo del mercado eléctrico y el modelo nuevo. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que muchas centrales son muy antiguas, son muy antiguas, y las que de verdad tienen la eficiencia económica para ser competitivas están siempre despachándose en el mercado. Y las que están instaladas, pero que no se están operando, no son centrales de las que tú dispongas de manera inmediata. Es decir, una gran parte de esta capacidad instalada no forma parte de las reservas operativas reales. Entonces vas a darte cuenta que en ciertos momentos del año hay muy bajas reservas, y eso provoca apagones. Se podría decir en pocas palabras que son centrales que están en procesos de chatarrización. Entonces sí requerimos más capacidad, tanto convencional como renovable. Con las nuevas tecnologías que están llegando, que es como el almacenamiento, que es cada vez más barato, obviamente puede haber más incorporación de fuentes renovables, que son por naturaleza intermitentes, pero yo creo que la política energética que se aprobó hace unos meses no es clara con eso. Ellos siguen apostándole a los combustibles fósiles. Tú puedes ver claramente en las inversiones que el gobierno anunció: más termoeléctricas, más gas natural. No estoy en contra del uso del gas natural, simplemente pienso que es otro combustible fósil que también va a terminar por ser, además de volátil en su precio, por escasear. Y además dependemos enteramente del gas norteamericano, que es otro riesgo geopolítico y que además contradice el principio de la política energética federal, que es la soberanía energética. ¿De qué te sirve tener centrales si no tienes gas? ¿Sí? Entonces creo yo que la política debería enfocarse mucho más en las energías renovables y en los recursos distribuidos, que es algo que se deja un poco de lado, pero que tiene mucho potencial, sobre todo a nivel local. Otro factor que también es una realidad, no nada más de México, es que no hay inversión suficiente en las redes de transmisión y distribución. La media global, si mal no recuerdo, leí en la publicación que hace la Agencia Internacional de Energía, el promedio global de rezago en inversión en redes de transmisión y distribución es de 10 años. México andará por los 20. Estados Unidos anda igual por los 20 años. Por ejemplo, tú vas a ver que sistemas como el de Texas, el ERCOT, llegaron a tener precios de hasta $9,000 el megawatt hora hace varios años. Y además tienen más saturación y más apagones. O sea, no es algo exclusivo de México, es simplemente la inercia que tienen los mercados, el querer hacer más rentable la inversión, metiendo la generación respecto a transmisión y distribución. Pero yo creo que el día de hoy, con toda la tecnología que hay, con la digitalización y con los avances y los cada vez más bajos costos de tecnologías como el almacenamiento y la generación fotovoltaica, estoy convencido que los recursos distribuidos van a venir a mitigar una parte importante de este rezago. Sí. Hablamos ahorita ya la parte de generación, los trámites que son muy engorrosos. Qué bueno que hay gente como tú metida en gobierno y
y con tus asesorías, porque al final de cuentas yo soy ingeniero y me pasa lo mismo, empiezo a pensar en un proyecto de esos y cuando ya de repente le pensé un par de semanas y todo lo demás, digo, no, es que eso es imposible para mí, ¿no? Tendría que estudiar otra carrera totalmente para ver esto. Me ha tocado ver, por ejemplo, gente como Sergio Medina o como Sergio Alcalde, que dominan muy bien este tema, pero han sido años de estar trabajando, metidos y todo lo demás, ¿no? Y qué bueno ahorita que contigo, Víctor, ya tenemos gente que nos puede apoyar todo esto. ¿Por qué? Porque en Jalisco necesitamos empresarios que inviertan en esto, empresarios que se asocien con el gobierno, con las nuevas propuestas que existen. Sheinbaum por ahí mencionó algunas propuestas de coalición o de unión o de integración entre CFE y algunos empresarios y todo lo demás que se pudiera dar. No conozco mucho el tema, vi que lo mencionó de alguna manera, pero es cosas que se puedan empezar a dar, porque al final de cuentas necesitamos generar más energía y sobre todo, como bien mencionas ahorita, generar energías sustentables. Me gustaría ahorita platicar el tema de sustentabilidad y sostenibilidad del Estado en la agencia donde estás participando. ¿Cómo ven esto en el siguiente sexenio? Ok, bueno, son muchos retos. Tú sabes que hubo intentos muy buenos y muy legítimos, ¿no? Como fue los Acuerdos de París del 2015, por tratar de evitar que llegáramos al 1.5 grados al 2050. Lamentablemente fue un escenario muy ambicioso. Muchos países terminaron por cambiar sus políticas energéticas. Y el punto de inflexión, en mi punto de vista, fue la guerra de Ucrania, que provocó que países que lideraban la agenda de transición energética, como Alemania, tuvieran que retroceder a combustibles como el carbón. Porque gran parte de la fuerza industrial de Europa dependía del suministro de gas barato de Rusia. Cuando estos gasoductos son destruidos, están en una crisis, ¿no?, energética muy tremenda y tienen que deschatarrizar centrales que tenían ahí abandonadas. Y eso, quieras o no, genera pues un retroceso en la transición energética que veníamos llevando. Además, el año pasado, la agencia no ha publicado, internacional no ha publicado este año su perspectiva, se llama World Energy Outlook, cada año la publica, pero estoy convencido que va a haber un retroceso en un escenario que creo yo es el más conservador que se maneja, que se llama escenario de políticas declaradas, que es un escenario que se basa en hacer un mapeo de todas las políticas globales y cómo estas, las que ya están de alguna manera son vinculantes y ya tienen programas y recursos asociados, es decir, las que sí se pueden llegar a consolidar, de alguna manera cómo impactan en el pronóstico de emisiones. Entonces, el año pasado, a ver, te lo digo así de manera muy breve, se superó el 1.5 grados. Entonces, no es un hecho que no logremos la meta, pero te lo puedo decir con toda claridad que a este ritmo va a ser muy complicado que al 2050 seamos carbono neutrales. Y el escenario más conservador es que de aquí al 2100 tengamos un incremento de 2.4 grados, que sí trae consecuencias graves, olas de calor, sequías, incrementos de nivel del mar, pero todavía estamos en un escenario manejable. Entonces, creo yo que gran parte de las políticas energéticas van a decaer mucho en lo local. El año pasado, como te comentaba, la mitad de la demanda global de energía tuvo elecciones. Los mayores consumidores de energía tuvieron elecciones y lamentablemente muchos países eligieron representantes conservadores que están a favor de empujar la agenda de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles tienen una finitud, como tú sabes, ¿no? Son recursos limitados, pero yo creo que si no se cambia radicalmente la agenda global, tranquilamente pueden abastecernos por otros 80 años más. Entonces necesitamos tener una agenda que busque transicionar. Y estas políticas que te digo que ya están determinadas nos dan una buena perspectiva de que sí va a haber una transición energética. De hecho, se espera que de aquí al 2030 ya este gap que hay, como te decía, entre la demanda energética de energía eléctrica, particularmente, que va cada año creciendo, ya sea menor que la incorporación de energías renovables. O sea, van a ser más energías renovables que se van a incorporar porque son más baratas, porque hay más facilidad, etc. Entonces sí va a haber un escenario de transición, solamente que no es acelerado. Necesitamos acelerarlo. Y ahí es donde te digo que los recursos energéticos locales juegan un papel importante. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez hay más casas que tienen paneles solares, más comercios, más fraccionamientos, más desarrollos industriales.
Se pueden optar otras tecnologías, se puede usar energía eólica. En Jalisco, por ejemplo, hay mucha biomasa. Se pueden hacer diferentes mixes que facilitan desde la parte de distribución el poder abastecer parte de la demanda de energía de una zona. Y estos recursos energéticos distribuidos tienen un potencial tremendamente alto, incluso mayor de un 30% en los próximos 20 años, para abastecer la demanda energética del mundo. Sí, muy interesante todo esto. Hablando del tema de la descarbonización y tocando ya el punto de nuestro podcast, que es electromovilidad, ¿cómo ves tú la importancia y el impacto de dedicarnos a trabajar en medios de movilidad eléctrica o de medios de movilidad que no generen huella de carbono? Sí, sin duda es una alternativa, es más, va a ser la tendencia natural del desarrollo de la movilidad. Y hay que entender el impacto que tiene la electrificación. No hablo nada más de movilidad, hablo de electrificación en general en la agenda de transición energética. Y si queremos ver en 3 acciones fundamentales la descarbonización, yo diría que son las energías renovables, en primer lugar, por supuesto. La segunda, la más importante, también es el uso eficiente de la energía. Y en tercer lugar, estaría la electrificación de procesos. Obviamente, si vas a electrificar un proceso, hay que buscar que esa energía venga de una fuente limpia. Te pongo un ejemplo, ¿no? Más o menos 1 litro de gasolina andará por los 10 kilowatts hora de energía, digamos, bruta que te está entregando. La eficiencia de un coche es como del 30%, o sea, te da 3 kilowatts hora, de los cuales un coche promedio compacto, ¿qué te gusta que dé de autonomía? 12 kilómetros por litro. Sí. Un eléctrico andará dándote 7 kilómetros por cada kilowatt hora. Es decir, por los 3 kilowatts que obtuviste de 1 litro de gasolina, un coche eléctrico te circula 20, 21 kilómetros respecto a los 12 que te circuló un coche de combustión interna. Entonces, si tú cambias un solo coche, además de ser energía limpia, porque si la obtienes de los paneles solares o alguna fuente limpia, pues es energía que no tiene emisiones, estás haciendo que se consuma más de 2 veces menos energía, claro, en bruto, ¿no? Y entonces, cada kilowatt que tú suples, que de usar fuentes fósiles a usar energía eléctrica, por supuesto que va a impactar de manera significativa. Te pongo un ejemplo. Tienes una central de gas que te genera 10 megawatts. ¿Sí? Tú tienes que meterle al menos, te digo, 20, 25 megawatts de energía en bruto para poder obtener esos 10 de salida. Pero ¿qué pasa si tú tienes uno que venga de energía solar? Pues estás teniendo ese megawatt de energía libre de combustible para darte un mix de a lo mejor ya tener 11 megawatts en total, de los cuales 9% es limpia, ¿no? Pero viéndolo desde fuentes primarias, va a ser un porcentaje mucho más pequeñito, porque vas a estar consumiendo más de 20 megawatts de energía fósil por 1 megawatt de energía limpia, ¿no? Entonces, sí impacta muchísimo el poder poco a poco ir transitando las renovables y también ir electrificando los procesos. Es decir, cada vez más casas compran, por ejemplo, en lugar de comprar boilers de gas, usan boilers solares, utilizan estufas eléctricas. Hay que ir poco a poco transitando, ¿no? a utilizar energía eléctrica en la industria, sobre todo, en lugar de utilizar energías fósiles. Yo te diré que en la industria, si acaso el uso de las calderas va a permanecer por muchos años más, pero hornos eléctricos son más comunes. Cada vez veo muchísimo más equipos que utilizan energía eléctrica en lugar de utilizar gas LP o combustóleo en muchos casos, ¿no? Y esto creo yo es fundamental entenderlo para poder medir el impacto que tiene la electromovilidad, porque además de la parte de descarbonización, utilizar coches eléctricos en ciudades como Guadalajara, que es una ciudad que tiene un parque vehicular de más de 4 millones de unidades, créeme que contribuye significativamente a la mejora de la calidad del aire, que es otro elemento que se tiene que poner en la balanza. Sí, fíjate que a nivel nacional hay 40 millones de vehículos, según la última información, entre 40 y 50 millones de vehículos en México. Entonces, aquí tenemos 2 retos. Por ejemplo, el primer reto, ¿qué pasa si esos los cambiamos de un día para otro? ¿Dónde los vamos a conectar? ¿Cómo los vamos a suministrar? ¿Vamos a tener la capacidad? ¿Con qué se van a suministrar? Lo acabas de decir muy bien, con energías que vienen de combustibles fósiles
o con energías 100% renovables y verdes. Necesitamos que se suministren con energías renovables y verdes, porque de nada sirve tener un carro eléctrico. Por ahí manejaban de repente un meme que me da mucha risa, el carro eléctrico conectado y todo verde ahí, y al lado la planta de carbón o de combustibles, generando humo, smog, todo lo demás, alimentando la electricidad de esta alimentación. Bueno, sí tiene una ventaja. Definitivamente estás deslocalizando las emisiones. Okay. Es un poco menos dañino para la salud de la población el impactar en una central que está a lo mejor apartada de una zona urbana respecto a tenerla en la ciudad. Es una ventaja, ¿no? Pero como bien lo mencionas, o sea, se tiene que buscar que la energía que cargue estos vehículos sea energía limpia. Se estima, y ojalá y sea un escenario más rápido, más acelerado, pero que de aquí al 2050 más del 20% de la demanda de energía eléctrica del mundo sea enfocada a la electromovilidad. Estamos hablando de un incremento muy significativo. Sí. Y las redes eléctricas no están preparadas para ello. Tú me hablabas hace rato, antes de empezar el programa, de cargadores rápidos, ¿no? A ver, si tuvieras una electrolinera de 8 espacios, estamos hablando de que cargas en 15 minutos 50 kilowatts hora por cada coche, y de repente llegan todos los coches al mismo tiempo, pues requerirías más de 1 mega de energía, ¿no? Y ese mega no es barato ni de adquirir ni de instalar. Entonces, imagínate que de repente, de un día para otro, los 4 millones de coches que hay en la ciudad sean eléctricos, colapsaría el sistema eléctrico. Claro. Entonces, sí se necesita tener una planeación, una estrategia inteligente de carga, porque un coche eléctrico, a diferencia de uno de combustión, tiene unas ventajas que se están estudiando bastante, pero que no se han todavía explorado en cuestión regulatoria a nivel local, ya en cuestión práctica. Y uno, por ejemplo, es el vehicle to grid, el poder aprovechar esa energía que la batería del coche tiene para quizá cargar en horarios donde hay excedente de generación y descargar cuando hay picos de demanda, ¿no? En la tarde que llegas a tu casa, conectas tu coche y la energía de tu hogar se abastece de la batería del coche, y ya en la noche que hay menos demanda, en la madrugada, cargas el coche. Este tipo de aplicaciones, creo yo, están siendo todavía laxas en cuanto a su regulación, pero que sin duda en sistemas eléctricos, por ejemplo, microredes, ya me ha tocado en lo personal colaborar con un par de desarrolladores de fraccionamientos donde ya decidieron definitivamente por temas económicos y ambientales irse a hacer una microred. Y ese tipo de microredes, junto con el avance que hay en la digitalización, en los sistemas de control, de gestión y monitoreo, pues provocan que sea rentable y que sea factible el que se autogestionen. Entonces puedes o no tener conexión con la red, pero esta microred genera una especie de mercado local de energía, ¿sí? Donde el fraccionamiento o el dueño del lugar se encarga de gestionar la energía y de cobrarles a sus inquilinos o a los colonos esta energía. Te pongo un ejemplo. A mí me comentaban de un desarrollo que estaban haciendo aquí en un municipio que se llama Temajac, donde le salía como en 14 millones de pesos a llevarles energía eléctrica, porque eran varios kilómetros y no había infraestructura. Y decían, bueno, ¿y si le pongo a cada casa un panel solar? O 2 o 3, depende cuál sea el tamaño, y una batería, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, oye, a ver, si pones una batería y de repente llegan y vas a una fiesta, la batería se va a quedar corta. O si ese día no hubo suficiente sol porque estuvo nublado, también te van a reclamar. Entonces ahí fue donde empezamos a pensar en diferentes soluciones. Y le comentaba, oye, ¿y qué te parece si tú haces tu electrificación del fraccionamiento normal como si fueras a cederle la obra CFE, pero en lugar de tener en cada casa una instalación, una batería, pones una sola batería para todo el fraccionamiento, pero no tan grande, y una cantidad determinada de paneles que carguen esa batería? ¿Por qué? Porque no van a llegar todos de golpe a demandarte la energía. Claro. Y tampoco es que todos al mismo tiempo estén consumiendo o tengan fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que los controladores de las baterías son muy flexibles, te dan información, la información va a la nube. Entonces tú de manera estadística, de manera muy sencilla, puedes saber cuál va a ser la demanda presente, de la futura. Puedes tener una muy buena proyección a un nivel local, cosa que en sistemas eléctricos de potencia muy grandes tienes, los puedes ya hacer de aplicación de pequeña escala. Entonces, te salía el proyecto en una pequeña fracción de lo que hubiera sido haber puesto en cada casa un sistema de baterías. Y además es escalable. Si de repente detectas que la tendencia es a incrementar, pones otra batería, pero la centralizas. Entonces, quiero decir con esto es que cada vez es más factible y más barato
el poder optar por generación local, porque además es muy rentable, sobre el poderte incorporar al sistema eléctrico centralizado o el buscar soluciones que a lo mejor a nivel macro eran las que siempre se usaban, porque todavía me encuentro una reticencia de los desarrolladores eléctricos en que cómo vas a hacer una obra que no va a ir a conectarse a CFE, ¿no? Claro. Es complicado a veces explicarles y convencerlos de eso, ¿no? Sí, es que no es lo que se acostumbra de alguna manera, están acostumbrados a otro. Yo fui constructor eléctrico, como lo he platicado en varias ocasiones durante mucho tiempo, y yo veía que ya hay muchas cosas que se hacen porque así se han hecho toda la vida y esas son las normas. Y hay veces que las normatividades, por ejemplo, ahorita la normatividad que tenemos de instalaciones eléctricas, la vigente es del 2012. Sí. Entonces, estamos a 2025, tenemos 13 años de rezago. Y esa del 2012, pues se generó en el 2010 y es una copia del NEC de Estados Unidos. Correcto. Entonces, necesitamos estarnos actualizando. Y ahorita las actualizaciones están viniendo muy rápido. A veces, de un mes a otro, pasan muchas cosas. Tema de las baterías. Estamos hablando de baterías de litio. Y luego vienen las baterías de grafeno, que traen el carbón también. Y entonces se están desarrollando. Y ahorita la última tendencia son las baterías de sodio, que no son tan eficientes, pero de alguna manera van a ser mucho más económicas porque tenemos más alcance a este producto de alguna manera. Sí, eso es verdad. Las reservas de sodio son mucho más abundantes, ¿no?, que las de litio. Sin embargo, yo veo muy incipiente todavía el desarrollo de sodio. Soy bien honesto, yo no creo que haya una tecnología, al menos ahorita, que en los próximos 30 años supla el litio. De hecho, el litio no es tan escaso como se cree. A veces se piensa que no hay reservas suficientes para poder hacer que todos los coches sean eléctricos. Pero yo estimo que sí tenemos litio como para 80 años. Okay. Y además el litio es altamente reciclable. Puedes darle 3 o 4 vidas, ¿no? Quizá la primera vida sí se vaya un coche por la densidad energética, pero en la segunda vida lo puedes usar para uso estacionario. Una batería de un edificio, de una casa, de una industria. Entonces el litio te puede extender. Y depende mucho, te digo, de cómo lo estés usando. A ciclos de un coche que te dure 8 años, la batería, a un uso estacionario que te dure 20 más, y un tercer uso, otros 20 más. Entonces, estamos hablando de prácticamente 50 años que te va a durar ese mismo litio, ¿no? Claro. Es un mineral de transición. Quizá en los próximos años haya una tecnología que llegue a ser muy madura y que lo pueda suplir, pero yo te diría que en el corto plazo no vamos a ver otra tecnología que no sea litio. Sí, yo creo que nos vamos a ir, vamos a estar mucho tiempo, igual como lo comentas, con el litio, pero más que nada lo que dices es tienes que estar muy al pendiente. Yo leo y todos los días salen artículos nuevos, avances nuevos, y luego de repente salen proyectos ahí que ya inventaron la generación de energía prácticamente sin nada. Sí. Y tienes que estar analizando todas esas situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas la tecnología avanza mucho más rápido ahorita que hace 20 años o hace 30 años. O sea, estamos teniendo un avance muy rápido en todo esto. Regresando un poco al tema, fíjate, de los cargadores de las baterías de los carros, hay dos temas que me llaman mucho la atención y lo pongo aquí. Nosotros dentro de nuestra empresa, dentro de los productos que tenemos, asesorías y todo lo demás, vendemos cargadores eléctricos. Y ahorita me gustó mucho que hay una marca de cargadores eléctricos china que estamos trayendo nosotros, que ya desarrolló un cargador eléctrico muy interesante para las casas pequeñas. Una casa, un cargador de 7 kilowatts, donde tú llegas a cargar tu carro en las noches, que como lo hemos comentado aquí, la tendencia a nivel futuro para mí es que lo cargues, así como cargas ahorita en una gasolinera, cargues en una electrolinera, porque si no, las instalaciones actuales no están diseñadas para poner cargadores de 7 kilowatts en todos los fraccionamientos y en todas las casas que tenemos. Vamos a colapsar la instalación. Pero volviendo al tema del cargador, antes de que me pierda con esto, este cargador tiene una funcionalidad que me gustó mucho, tiene un switch para emergencia en donde automáticamente si se te va la luz en la casa y está conectado tu carro, toma la batería del carro como una batería de emergencia y respalda la casa. Yo cuando lo vi dije, maravilloso, en lugar de estar comprando ya plantas de emergencia de gas, de diésel, lo que tú quieras. Además son ruidosísimas, ¿no? Exacto, ruidosísimas, todo lo demás, tienes que estar en el mantenimiento. Tu carro lo llegas y lo conectas en la noche, ¡pum!, a las 11 de la noche se fue la luz por alguna situación, sí, y el mismo cargador switchea y te alimenta la casa y pues tienes una batería allá afuera de 30, 50 kilowatts. Que te da para varios días, ¿no? Que te da para varios días, exactamente.
Y no va a pasar nada. Te la gastas si quieres en todo lo que necesites. Puedes seguir hasta con tu aire acondicionado unas horas más. Sí. Y al día siguiente, oye, pues mi carro amaneció nada más con 50 kilómetros de autonomía. No pasa nada. Voy y lo cargo en una electrolinera y ya continúa la vida. Y la electricidad va a regresar al día siguiente. Comisión tampoco. Los que estudian eso no te dejan más. No duras días. Exacto. No dura días. Y si tú sacas las estadísticas, hay veces que tienen un día de apagón por cada área en un año y es mucho, ¿eh? O sea, claro, en tu casa yo creo que al año se vivirá 2 veces por unas cuantas horas, no más que eso, ¿no? Mira, son muchas cosas que se están dando. La verdad es que da para mucho que hablar. Siempre la regulación va a estar detrás de la tecnología, siempre va a ser así. Y he visto aplicaciones muy interesantes, como bien lo mencionas, esa aplicación de utilizar tu batería del coche como un respaldo para tu casa. Incluso yo llegué a leer hace poco una proyección que había de que no sé si estás familiarizado con las curvas de demanda de energía que hay en los sistemas eléctricos convencionales, ¿no? Que siempre es en la tarde donde hay picos, ¿sí? Por ahí en la mañana a veces hay también unos picos y luego hace un valle, ¿no? Claro. Y la tendencia va a ser a que en la noche se empiece a mover el pico más grande, porque es cuando más coches se van a cargar, ¿sí? En la madrugada. Y durante la tarde o durante el día va a empezar a bajar porque va a haber menos demanda, porque los coches van a participar un poquito en contribuir a que eso baje. Es un poquito también culturizar un poquito más a la gente, ¿no? El llevarles esta cultura de ser más conscientes de la energía, del impacto que tiene usarla de manera poco racional y de cómo, si ellos hacen un uso de la energía que a lo mejor no les va a dar en el corto plazo una ganancia económica, porque eso todavía le faltan muchos años para madurar. En Texas lo ves, ¿no? Te llegué a comentar que hubo un pico de costo de $9,000 por megawatt hora, donde le decían a la gente, oye, deja de consumir, por favor. Oye, pero a ver, si yo dejo de consumir 20 kilowatts, ¿me vas a pagar esos $40, $50? Pues no. Entonces yo creo que vale la pena que el usuario también sea parte de este mercado para que se incentive más, ¿no? Pero mientras no llegue a ese punto, yo creo que el tener conciencia de que tú tienes un coche con una batería y esta batería puede contribuir a mejorar la estabilidad y la confiabilidad del sistema, vale mucho la pena promoverla, ¿no? Y lo otro que decías de los cargadores, tienes toda la razón. Yo creo, y digo, ya veremos cómo se comporta esto, ¿no? Que el coche eléctrico debería de ser promovido para un uso, sobre todo un uso urbano, con la filosofía de que se cargue en casa. Esa debería ser la filosofía central. No digo que no haya cargadores en centros comerciales, en restaurantes, lugares públicos, pero el reto principal y lo que desincentiva a la gente a no querer un coche eléctrico o 100% eléctrico es salir de la ciudad. Y es el transporte interurbano el reto a solucionar, ¿no? El poder contar con una red robusta de cargadores a lo largo de todas las carreteras, autopistas, que le den garantía y certidumbre al usuario de que va a haber siempre un cargador a donde sea que vaya, así como el día de hoy hay una gasolinera. Así tal cual, ¿no? En Jalisco hay 1,000 gasolineras. Claro. Nada más, ¿no? Yo te diría que con mucho menos cantidad de gasolineras puedes cubrir la demanda y como me decías al principio, tener la confianza de que en cada lugar, en cada municipio hay un cargador, aunque sea. Claro. Uno que te va a sacar del apuro y tener más cultura de planificación. Me sorprendía ver gente, porque tú sabes, un coche eléctrico además es inteligente, ¿no? Te va a decir, tú le pones una ruta y te dice, a ver, no vas a llegar aquí con la carga. Y aún así la gente se va pensando que es como ponerle gasolina al carro, que vas a llegar a cualquier punto y vas a cargar. Entonces se quedan en la mitad del desierto de Las Vegas sin energía, ¿no? Te tienen que poner una Durapol y es lo que queremos evitar que suceda. Claro. Que la gente se cultive un poquito más en el uso de coches eléctricos y que además exista una red interurbana de cargadores, que en su momento ya trabajé desde la Agencia de Energía en estructurar esta idea. Empezamos a platicar con municipios turísticos, promover el turismo ecológico, que las cabeceras de Tapalpa, de Chapala, de Jocotepec, de varios municipios que son muy concurridos, la gente se anime a irse en su coche eléctrico porque va a saber que va a haber un cargador ahí. Claro. Y es algo que todavía está, digamos, en pañales, pero que sin duda alguna podemos en esta administración empujar y estoy convencido que va a haber muchos empresarios como tú que se van a interesar en invertir en ello. Sí, nosotros ya, por ejemplo, desarrollamos el software en donde cada cargador, ya sea público o privado, lo podemos integrar dentro de nuestra red, que eso le va a dar mucha seguridad al usuario. Meterse en una sola aplicación en donde tengamos cargadores de diferentes marcas, de diferentes agencias, podemos elegir, podamos ver qué hay, si está prendido, si está apagado, y lo más importante que yo lo veo es apartarlo. Sí. Es decir, me voy a ir a Puerto Vallarta, quiero llegar allá a Mascota, a la mitad de la carretera, hago 2 horas y media, lo aparto a las 3 de la tarde. Entonces ya llego, lo aparto
y va a estar vacío esperando. Si hay Así un es. automóvil ahí, le van a cortar la energía. Sí. Y si no lo mueven, Le cobran una multa. y le cobramos Así una es. multa, claro, por supuesto. Sí, sí. Esto es cultural, o sea, eso es nuevo, ¿sí? Y no lo están haciendo muchas aplicaciones ahorita o están en pañales todas las que lo están empezando Sí, a yo creo hacer. que como todo, ¿no? Todo mercado que va empezando a desarrollarse, ¿no? Va a empezar en un momento dado a madurar y se van a integrar estas diferentes plataformas o servicios como los que tú ofreces, como lo que otras empresas ofrecen, en una sola plataforma. Aparte por una cuestión de darle al cliente el mejor servicio, ¿no? La mejor experiencia. Claro. El saber a dónde vas a llegar. Como una gasolinera, difícilmente puedes tener una enfrente de otra. Siempre va a haber, el mismo municipio te va a exigir que no haya una gasolinera que esté tan cercana de otra. Entonces lo mismo va a pasar con las electrolineras. Va a haber una red de electrolineras que esperemos esté bien distribuida, bien diseñada, que permita al usuario tener la total garantía de que va a cargar su coche. Y como tú me decías hace un rato, no tiene que ser un cargador rápido, ultra fast charging de 15 minutos. Puede ser un cargador que te cargue media hora el coche. La verdad es que yo te diría que por economía yo me iría por esa misma línea. En su momento estudié diferentes ofertas, sobre todo chinas, que es la que ahorita pues, lidera toda la tendencia. Y hay cargadores muy escalonados. Hay cargadores de 15, de 20, de 30, de 40, de 100, hasta carga muy pesada, 150 kilowatts. Que tú puedes poner y puedes darle diferentes servicios a la gente. Oye, ¿quieres un rápido? Te cuesta más caro. Si quieres un cargador de carga media, por decirlo así, te cuesta más barato, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Además, hay una cantidad de coches, además de los coches de uso doméstico, que tienen un uso utilitario. Una flotilla de coches tiene un rango promedio de 200 kilómetros al día, que tú tranquilamente puedes estudiar, tienes un horario específico para cargar y puedes decirle a un dueño de una flotilla, oye, yo te financio tus coches eléctricos, te pongo un patio de carga y te doy un precio preferencial por kilowatt. Entonces, le puedes dar el servicio a 3, 4 flotillas y tienes un patio de carga, además de rentable, amplio para que en las horas del día que las flotillas están a lo mejor operando, puedas tener el servicio público de darle carga a los coches privados que llegan a cargar, ¿no? Es un modelo que ya he estudiado bastante, que algunos empresarios están animándose a hacer. Solo falta llevarles esta idea a los dueños de las flotillas, convencerlos de que es, además de financieramente rentable, es amigable con el medio ambiente y que va a generar poco a poco que la ciudad empiece a reducir sus niveles de contaminación, que mejore la calidad del aire, porque hablamos que en Guadalajara hay cerca de 1 millón de unidades que se dedican a la última milla o al servicio logístico. Entonces es una cantidad importante. Si una pequeña parte de estos coches son eléctricos, créeme que va a contribuir muchísimo a mejorar la calidad del aire. Sí, fíjate que el otro día fui al aeropuerto temprano y regresaba, donde está aquí la entrada en Guadalajara, en el Camino Real. Es una pequeña, perdón, el Camino Real Tapatío. Es una pequeña loma y al llegar a la parte de loma y que vi toda la ciudad, se ve una nata todavía. Una capa de smog ahí. Una capa de smog. Entonces decía yo, híjole, mano, esto lo tenemos que empezar ya a disminuir. Ahorita de los puntos que decías, fíjate, que no quiero dejar de tocarlos. Hablabas del tema de las flotillas. Y en el tema de las flotillas yo me he puesto a trabajar mucho. Estuvimos el otro día con un cliente que quería cambiar 20, 30 camiones más o menos. Le empezamos a cotizar todo lo demás, los camiones, todo lo demás. Y me dijo, bueno, no te preocupes, Fer, los compramos y aquí en el patio de maniobras que tengo los cargo. Sí. Y yo, a ver, ¿tú qué subestación? Estaba el eléctrico en esa junta. Me dice, ¿qué subestación tienes? 500 kVA. Le dije, ¿quieres alimentar el edificio que tienes, la bodega y el patio de maniobras con 500 kVA? Claro, el empresario me peló los ojos así como diciendo, pues no tengo ni idea, no sé ni qué contestarte, ¿no? Claro, pues si eran 50 camiones, los que 30, 50 camiones, sí. Y dices, bueno, pues les pongo uno de carga no tan rápido, unos cargadores a lo mejor de 60 kilowatts, ¿sí? De todas formas, pues por ese número, pues ya estás hablando de cantidades altas, claro, de una subestación. Entonces, ¿cuál es la solución, por ejemplo, para esas pequeñas empresas? Como bien lo mencionas, y yo lo quiero plantear, que vas a tener diferentes clientes que el día de mañana van a tener camionetas de reparto eléctricas. Sí. ¿Por qué no me das una parte de tu parque o afuera vamos comprando un terreno y hacemos una electrolinera, hacemos un contrato con todos los usuarios? Porque el día de mañana va a ser muy cómodo que yo tengo mi bodega y tengo 5 vehículos. No les voy a poner cargadores ahí, porque me van a tapar los andenes de carga. Claro, y además tienes una ventaja más, ¿no? Que es que muchas veces tienes una buena cantidad de metros cuadrados que no están siendo aprovechados para generar energía solar. Claro. Y con el costo cada vez más reducido de las baterías. Estamos hablando de que ya hay baterías que te cuesta menos de $100 el kilowatt hora. Entonces, tranquilamente llegas sin tener que pedir la CFE más capacidad. A ver, llegas y ves tu techo y dices, a ver, aquí le caben, no sé, 30, 40 kilowatts.
Más o menos si fueran 30 kilowatts, puedes generar unos 180 kilowatts hora y a lo mejor con eso cargo un vehículo, ¿no? O si hay más espacio, pues metes más, ¿no? El punto es que dices, bueno, a ver, es que la energía solar igual tienes que ir a la red. Pon tu batería. Claro. Y con la batería la aprovechas a la hora que tú quieras. Entonces tienes ahí la ventaja de que la tecnología ha ido cada vez siendo más barata y tienes además la ventaja de que no es algo que no esté regulado, está completamente regulado. Entonces, en muchos parques industriales yo les he propuesto, oye, independientemente de cómo o a quién le rentes, tú llena de paneles todas las bodegas. Claro. Llénale de paneles las bodegas y dales el servicio a tus inquilinos de energía limpia. Te lo van a agradecer, a muchos se lo van a exigir también. Entonces, a lo mejor no lo necesita, pero el de enfrente sí. Y es otra de las cosas que me gustaría comentarte, que cada vez veo más parques que se animan a hacer redes privadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la red de distribución del parque no se cede a la Comisión Federal, sino que es un solo punto de conexión y el parque, detrás del medidor, se encarga de hacer la subfacturación a sus inquilinos de la energía. Entonces, el parque tiene más poder de decidir si va a meter generación local, si va a meter baterías, cargadores, lo que sea, para abaratar su coste de la energía a sus inquilinos, para darles más energía limpia y también para incrementar la confiabilidad. Porque las baterías de litio son tan baratas al día de hoy que tú ya puedes, de manera asequible, además de reducir los picos de consumo, de quitarle los cargos por capacidad a los recibos, hacer que sea un backup. En el momento en que tú tengas una falla en el suministro, inmediatamente haga el switcheo y tengas ahí varias horas de respaldo. Entonces, creo yo que al día de hoy la tecnología está muy madura, es muy rentable el poderlos hacer. Y las electrolineras es una parte de esto, ¿no? De que cada edificio tenga su electrolinera, que cada plaza comercial tenga sus electrolineras, parque industrial ni se diga. Y esto es lo que estoy promoviendo mucho con los parques. Es lento la adopción y todo, pero te puedo decir ahorita que que estoy directamente trabajando con 7 parques que están ahorita en desarrollo, uno muy grande, y ya tienen esta mentalidad desde un principio. Qué bueno, porque todo es lo que necesitamos, que se tenga la mentalidad, que ya nos olvidemos los inversionistas, los constructores y todo lo demás, de que el modelo del parque es y los márgenes deben de ser. Ahora hay que invertirle más porque tenemos nuevas necesidades, tenemos nuevas cosas. Todo esto de la generación limpia, como bien lo mencionas, un área de carga, de respaldo para ofrecer al parque, que lo ven como un gasto, como un costo, cuando es una inversión. Yo siempre les digo, sí, ¿y sabes cuántas camionetas de aquí a 10 años vas a empezar a cargar ahí y les vas a hacer contrato a todos tus usuarios? Dije, lo que más te va a dejar del parque en 10 años va a ser cargándole los carros a todos tus usuarios, ¿no? Totalmente. Es la filosofía del desarrollador. Ellos son desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Están acostumbrados a vender metros cuadrados o a rentarlos. Y se han dado cuenta, porque ya es una experiencia común, que cada vez es más complicado acceder a la capacidad de energía eléctrica por saturación, por temas de falta de inversión pública, quizá, pero es cada vez más costoso el poder adquirir un contrato de energía eléctrica. Por ejemplo, en Querétaro ya hay zonas donde las horas de refuerzo y todo lo que implica el poner un parque industrial, una bodega, lo que sea, están con un costo promedio arriba de los $1,000 por kVA. ¿Sí? Eso es de pura infraestructura, sin contar lo que le pagas a CFE por la capacidad y demás. Entonces, en Jalisco andamos en lugares que ganan por los 400, por los 600 también. Entonces, sí se vuelve un factor de decisión. Y el tener empresas y fondos de inversión que ya conocen la problemática y que ya están de lleno en ese negocio, donde pueden ir como partners. ¿Sabes qué? Tu parque, tú vendes tus metros cuadrados, yo vendo la energía. Creo que es un modelo que está funcionando. Cada vez hay más parques buscando este tipo de socios estratégicos, que el socio les pone la subestación, les administra la energía, les pone energía limpia, y el parque se despreocupa del tema energético. Y le da el atractivo de que, oye, tienes un parque con subestación, te aseguro que van a sobrar empresas que se van a querer instalar ahí, claro, que es lo que más necesitan, ¿no? Energía eléctrica, más todavía que agua a veces. Entonces, esa va a ser la tendencia. Ya están los parques conscientes de ello. Simplemente es romper esta inercia que hemos llevado y te vas a dar cuenta que por necesidad muchos parques, fraccionamientos y desarrollos van a tener este esquema. Sí. Fíjate que mencionabas hace rato, estamos hablando ahorita de la generación limpia, generación distribuida, como las baterías, almacenamiento, pero algo muy interesante es también no nomás pensar cómo consumir limpio, pensar cómo no consumir, vamos llamándolo así.
que es la parte cultural. ¿Cómo podemos ser más eficientes? Lo mencionaste hace rato y no entramos en este tema, y me gustaría decir las siguientes cosas. Hace poco vi unos posts que pusieron en LinkedIn, ¿sí? La licenciada Daniela Flores, ¿sí? Para que la sigan. Ella está en la Secretaría de Movilidad, o estaba en la Secretaría de Movilidad del estado de Yucatán. Y me pareció muy interesante todo lo que puso en estos 15 posts. Vale la pena leerlos, los 15 posts, en donde ella estuvo a la cabeza de lo que fue la implementación de los vehículos eléctricos para el transporte público en la ciudad de Mérida, y los centros de carga y la electrolinera donde cargan y todo lo demás. Y ella menciona, que me llamó mucho la atención, el tema de la carga de oportunidad, que le llama a ella, ¿no? Ahí la carga, nosotros pensamos, tengo estos camiones de tantos kilowatts, se van a estacionar 4 horas en la noche, entonces tengo que tener cargadores de 150 o de 120 para que en 2, 3 horas los pueda cargar. Pero ella decía, oye, ¿y qué pasa si a las 2, 3 de la tarde lo meto media hora o 1 hora, ¿no? ¿O qué pasa si los cargo en el trayecto? Ya hay equipos especiales que bajan y cargan de alguna manera. Y ¿no? los pantógrafos, ¿no? Los pantógrafos, exactamente. Sí. Entonces, ellos tienen instalados pantógrafos de 350 kilowatts. Sí, los vi. Sí. Entonces, empieza a haber otra dinámica diferente, cultural. ¿Y qué pasa si al chofer le enseño verdaderamente a cómo conducirlo, ¿no? A cómo conducir, cómo frenar? Y entonces saca unas estadísticas ahí que me llamó mucho la atención, y pasan de tener eficiencias del 30, 40 al 50, 60, casi al doble, porque el chofer haga bien su trabajo. Entonces empiezas a ver que hasta en el transporte público el tema cultural cambia. Y ella misma dice, ya no quiero tener las grandes electrolineras para todo el transporte, porque puedo tener una carga de oportunidad. Entonces, en el tema de nosotros, ahorita mencionabas, oye, pues voy a ir a cargar a la casa, pero ¿qué pasa si empezamos a cambiar y dices, bueno, voy a cargar a la casa, pero paso 15 minutos a la electrolinera y le pongo 100 kilómetros más, ¿no? Sí. Un tema de oportunidad. Porque esta hora es más barato. Porque esta hora es más barato, porque me ofrecen un precio especial, todo lo demás. Y empiezas a campechanear, por decirlo de esa manera. Si te tocó ver que hace poquito se publicó, bueno, hace unos meses, unas DAX sobre electromovilidad. Fueron muy comentadas. Sí. Realmente las DAX, cuando las lees a detalle, te das cuenta que mucho a lo que están dirigidas es a que el gobierno tenga un control estadístico del crecimiento, de la instalación de electrolineras, del impacto que tiene la electromovilidad, porque justo va a llegar a ser ya un tema de seguridad energética, el tener claridad del comportamiento de la demanda de los coches eléctricos, y también el buscar en un futuro quizá regularlo, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Si tú vas a usar un coche para carga, lo vas a cargar, a tal hora te va a costar mucho más caro. Claro. Y llevar al usuario que se acostumbre a cargar a ciertas horas, ¿sí? Y a lo mejor no hacerlo tan coercitivo, hacerlo más un incentivo, ¿no? Oye, a esta hora te va a salir $1, a esta hora te va a salir 10. Claro. ¿Sí? Pero la tendencia va a ser esa, va a ser natural. Va a ser natural. Es más, es lógico, si tú tienes en tu casa, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? Paneles solares, y de repente dices, bueno, a ver, me conviene más cargarlo en el día que tengo la energía solar directamente, ¿no? Son cosas que la gente se va a dar cuenta, y más se va a dar cuenta cuando yo lo vea en un recibo. Claro. Y no es complicado de hacer, porque puedes hacer un contrato de una tarifa exclusiva para la electrolinera, que ahorita no existe, pero podría existir. Claro. Sí, fíjate que los automóviles, ahorita estábamos hablando del freno regenerativo, que esa es la palabra adecuada. Y el otro día estaba estudiando un poco acerca del freno regenerativo. Mucha gente piensa que se regenera la energía en las balatas, todo lo demás. No, se regenera en el motor, y del motor va a la batería de alguna manera, ¿no? Sí. Son diferentes tecnologías, ¿sí? Y existen vehículos, yo he manejado vehículos con freno regenerativo, en donde tú nomás sueltas el acelerador y sientes que el carro se frena. Correcto. Porque se está regenerando. A la gente... ¿Le puedes regular qué tan agresivo quieres que sea? Eso es lo que quería llegar. Sí, le puedes regular exactamente, porque la gente se asusta, dice, es que le dejo de acelerar y se me frena el vehículo. Entonces le puedes regular ahí, y a que se sienta menos o que se sienta más, hasta que te vayas acostumbrando. Y uno de los fabricantes me decía, Fer, el tema es cultural, es que se vayan acostumbrando, porque lo mejor es que apliques el 100%
y te acostumbres a que una vez que quitas el pedal, distancias, ¿no? Que vayas sabiendo qué distancias tienes y así todo lo es. demás, para ir cargando más tu batería. Porque ahorita vas a decir, es que estoy acostumbrado al vehículo donde le quito el pie del acelerador, pero se sigue, o sea, de Correcto. alguna manera, ¿no? Hasta que le pongo en el freno. Sí, pero es un tema cultural. Y bien lo mencionaste, que me gustó mucho, porque siempre estamos hablando de cómo generar verde, cómo consumir verde. Y lo mejor sería cómo no consumir. Creo que es otro tema diferente, ¿no? Por supuesto, yo creo que la base es el uso racional y eficiente de la energía. Primero que todo, ¿no? Antes de hablar de energías renovables. De hecho, es la transición energética parte de eso. Parte de que hagas un uso racional de la energía, que optimices lo más que puedas tu instalación, lo que estés haciendo en tu proceso, y después brinques a energías renovables. Claro. Porque muchas veces, y tú lo habrás visto, hay gente que pone paneles en su casa, empieza a llegar su recibo de 50 pesos y de pronto se queja con el instalador porque ya le llega de 500 y ya ves su demanda. Es que estás consumiendo 2 veces más de lo que consumías al principio, ¿no? Y hay que quitar esa cultura de que, a ver, si tienes paneles es porque ya agotaste todas las medidas de eficiencia energética en tu instalación. Ya pusiste aislamiento en las ventanas, ya optimizaste el dimensionamiento de aire acondicionado, ya redujiste, por ejemplo, el uso de la energía en el bombeo. Ya tienes todo cubierto, ahora sí, métete a la parte de generación limpia para abatir esa energía que ya redujiste. Y gran parte de lo que yo he hecho en el sector público está enfocado a eso, justamente, a promover la eficiencia energética, a buscar que las industrias se reduzcan su intensidad energética, que es el principal indicador, que estamos utilizando. ¿Cuántos kilowatts utilizas por cada dólar que genera tu economía? ¿Sí? Jalisco es un estado que no tiene una alta intensidad energética, pero porque no es un estado que sea petrolero. Por eso la estadística falla. Pero muchas industrias siguen utilizando combustible, claro. Se sigue utilizando mucha energía, sobre todo energía térmica, en procesos que son sencillamente electrificables. Por ejemplo, una parte térmica, tú puedes utilizar concentradores solares para poder precalentar el agua casi al punto de ebullición o incluso al punto de ebullición y ya reducir significativamente la densidad de combustible en una caldera. Son tecnologías que los empresarios, a lo mejor por falta de cultura o porque ha sido así toda la vida, son un poco renuentes a reemplazar. Pero cuando ya puedes poner en papel, ¿no? sobre una hoja de Excel las ventajas, los beneficios económicos y además desde el gobierno generas incentivos para que esto sea más rápido y un poquito más amigable, vas a hacer que la gente se convenza. Entonces yo creo que lo básico es reducir la intensidad energética, mover las energías renovables y ya en un futuro pues ya podemos ver otro tipo de tecnologías, pero lo más importante es bajar el consumo de kilowatts con la misma productividad que tenemos. Sí, al final de cuentas es un compromiso de cada persona, tenemos que cambiar nuestro chip mental de alguna manera, pensar en un mundo verde, pensar que nomás tenemos uno solo. Así es. Y no podemos llegar a los 2.5 grados, tenemos que dejarlo en 1.5, aunque ya hemos llegado. Pues muchísimas gracias por todo, Víctor, la verdad es que ha sido todo un placer platicar contigo, creo que esta charla puede dar para muchos más y ojalá podamos hacer muchos proyectos en conjunto para el estado de Jalisco. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. De aquí a 20, 30 años, yo digo que el tema energía va a dar mucho de qué platicar, ¿sí? Así como lo dieron lo de sistemas y cómputo en los años de los 70 y así. Ahorita el tema de la energía es el foco en el cual nos tenemos que centrar de alguna manera. Pues muchas gracias por todo, Víctor. Y me gustaría ya para terminar que por favor le pudieras dirigir unas palabras a todos aquellos estudiantes que están terminando su carrera y que quieren emprender. ¿Cómo los motivarías a emprender? Al contrario, Fer, gracias a ti por la invitación, un espacio y un programa muy interesante. Y bueno, yo les diría de manera muy clara, la energía ha sido el motor del desarrollo de la civilización. Las 2 primeras revoluciones industriales se dieron a raíz de la máquina de vapor y a raíz del uso del motor eléctrico y de la combustión interna. La tercera, que es la revolución digital, se habla de una cuarta, yo creo que es más bien la tercera ya de una manera madura, tiene que ver con el transistor, con la digitalización. Yo los exhorto a que de verdad se interesen mucho por reforzar la ciencia básica, el estudio de la física, las matemáticas, conocer las bases que fundamentan la ingeniería que estudien, cualquier carrera que estudien, va a ser fundamental para tener un profesional que de verdad se pueda preocupar y entender a cabalidad los retos que está enfrentando. La otra cuestión, y no lo digo de manera despectiva, la IA es muy buena, nos ayuda bastante, pero procuren no usar IA en su proceso de formación. Procuren esforzarse por entender
de manera autónoma lo que están buscando formarse o aprender. Y esto les va a ayudar a ser profesionales más críticos y que de verdad impacten de manera significativa al desarrollo de la sociedad. Pues muchísimas gracias, Víctor. No me queda más que agradecerte todo tu empeño en haber venido el día de hoy y compartir con nosotros todos tus conocimientos. Muchas gracias. Gracias.